Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hola, hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarle en estos momentos. Soy el hermano Juan Córdoba. Sirvo a la iglesia del Cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York y me da mucho, pero mucho gusto poder saludarle para este propósito, santo propósito, este tiempo sagrado, siempre apartado, en el cual nos reunimos para estudiar la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios en tres tiempos. La palabra encarnada, Cristo Jesús. La palabra escrita, toda escritura. Y la palabra predicada. La misma palabra en tres tiempos. Palabra encarnada, palabra escrita, palabra predicada, el querigma, la predicación. Mucho gusto saludarle a todos y a todas en esta hora para continuar pues con el estudio de teología, clase número 8. Vamos a orar y presentarlo delante del Señor en esta hora, pidiéndole al Señor que su Espíritu Santo, el Paracleto Divino, aquel que se le ha delegado la función de guiarnos a toda verdad y a toda justicia, Él pueda ayudarnos, enseñarnos, corregirnos, que Él use su borrador. Esto es un borrador, para borrar ideas cerradas, conceptos cerrados, religiosidades, cosas que están en nuestra mente, en nuestro corazón, que lo pueda borrar y poner a implantar la gloriosa semilla de su palabra. Padre, en el nombre que es sobre todo el nombre, nos quitamos la sandalia de nuestros pies, porque el lugar en el cual vamos a entrar en estos momentos, tierra santa es. Vamos a entrar a tu consejo, a tu palabra, que tú la pones por encima, tu consejo y tu palabra la pones por encima de todas las cosas. Por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra, por tu palabra continúa todo el orden del universo, los planetas girando alrededor del sol, por tu palabra. Las olas no traspasan sus límites por tu palabra. Somos tu pueblo por tu palabra. Crecemos por tu palabra. Somos corregidos, amonestados, edificados por tu palabra. En esta hora, Padre, te bendecimos. Bendito seas tú, oh Jehová. Bendito sea tú, oh Hashem. Bendito tú, oh Señor del universo, Elohim. Bendito sea tu santo nombre. Te adoramos, te amamos, Señor. Te exaltamos. Señor, dame tu gracia. Por favor, por favor, por favor. Dame tu ayuda. No me dejes solo. Porque esta es tu palabra y es tu gloria. Bendice a tus hijos, Señor. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Qué bueno ver también a Blanco, nuestra hermana. Disculpe si digo, no puedo decir hermana Blanco. Muy buenas noches. Estamos en el curso de teología, clase número 8. Es decir, que ya dimos 7. Esta mañana tuvimos una clase muy interesante sobre el llamado de Dios y los dones espirituales. No se la pierda, está en línea y mañana voy a continuar con ello. Qué bonito es ver a nuestras hermanas que hablan desde Japón. Creo que es el lugar más lejano. Dios te guarde, querida hermana. Saludos fraternales.
quiero, para que ustedes se ubiquen, para que se puedan ubicar en lo que estamos hablando. Ahí está nuestro hermano Luis Rey. Dios te guarde, querido hermano. Abrazos fraternales. Para que ustedes se ubiquen en lo que estamos tratando, esta es la clase número 8 del curso de teología. Esta parte de este curso, a ver si lo encuentro aquí. Mire, esta es la segunda unidad de este curso de teología, o la segunda parte. Creo que son 30 clases de este curso. El curso se llama Teología y tiene 30 clases. Esta es la clase número 8. Es decir, que las otras 7 están en mi página de YouTube. Otra cosa es que dimos el martes, esta parte que estamos tratando se llaman principios básicos de teología. Principios básicos de teología. Okay. Entonces, el principio básico era la lección número 6, ¿usted lo ve ahí? Y dimos la introducción. Okay. Ayer dimos lección número 7, principios básicos, estamos bajo lo mismo, principios básicos, el fundamento, que fue su palabra. Y en el día de hoy vamos a entrar principios básicos, el contenido, su voluntad. Okay. Es importante que si usted no entiende algo, usted me pregunte, es importante. Yo soy accesible. Usted me puede hacer la pregunta. Inclusive usted hasta puede llamarme. Yo le puedo aclarar cualquier cosa que usted no entienda, querido hermano. Damos la bienvenida a mi esposa Margarita, que también está en línea. Esa es mi amada esposa, Margarita Córdoba. Entonces, estas son las clases, ¿eh? Mañana, si Dios lo permite, estaremos en esto. O sea, yo quiero que se pueda captar. Para mí es importante que usted capte, que usted entienda lo que estoy tratando de hacer. Okay. La teología, la verdadera teología, tiene como fundamento de todo lo que se dice la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y dijo Dios, es lo que Dios dice. Génesis 1:3, esas dos palabras, y dijo Dios, que el hombre, bla, 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 el hombre filosofía, el hombre, bla, bla, es irrelevante. Lo que el hombre dice, todo hombre es mentiroso. Dijo Dios, el eterno, el que nunca miente, el inmutable, el soberano, el todopoderoso, el que es, el que era y que ha de venir, nuestro glorioso y majestuoso Dios. Lo que vale, lo que tiene peso, lo que tiene fundamento es su palabra. No cambia su palabra por absolutamente nada. Entonces, el fundamento de esa teología es su palabra. Te voy a mencionar algo que dije ayer. Dijo Dios, su palabra es certidumbre. Su palabra ejecuta su voluntad. Su palabra es nutrición. Viene el sembrador de duda. Esa es la clase de ayer. Con que ha dicho Dios. Todo lo que va en contra de ese fundamento es, y dijo Dios. Todo lo que Dios ha dicho en las Sagradas Escrituras. Ahí está todo. Viene el sembrador de duda en el huerto y dice, ¿con qué ha dicho Dios? Ajá, es cierto que tú no puedes comer del árbol que está en el medio. Eso es mentira. Tú puedes comer porque Dios sabe.
a filosofía. Y esto es eterno. Todas las religiones están saturadas de verdad y mentiras. Entonces, lo tercero que compartimos ayer fue que la palabra de Dios es permanente, está establecida en los cielos, dice Salmo 119, versículo 89. Ese es su honor, su palabra es su honor. Todo lo demás es temporal. Por ejemplo, Mateo 24, 35. Cielo y tierra pasará, a tu palabra no pasará. Se lo pongo de esta manera. Cuando usted lee Génesis 1.1, usted lee lo siguiente: en el principio creó Dios. Paramos ahí. En el principio creó Dios. Hay dos cosas: el creador y lo que él creó. Dios, como lo dice en una religión, ¿verdad? Que la naturaleza, que Dios es todo. Un árbol es Dios, un animal es Dios, un ave es Dios, todo es Dios. No. Creo que le llaman eso panteísmo, si no lo recuerdo. Vana filosofía. No. Está Dios como el creador y todo lo que él ha creado. Él es creador y dice que él sustenta y da vida a todas las cosas. Todo es temporal, aparte de Dios. Cielo y tierra pasarán, porque él la creó, pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Ok, bien. Okay. Si hemos captado que el fundamento de absolutamente de toda teología es su palabra, lo que sale de su boca, tenemos la palabra escrita, que dice Pedro, que estemos atentos como una antorcha, ¿lo han leído? Que alumbra el lugar oscuro. ¿Usted ha leído ese texto? La palabra escrita, la palabra revelada. Dios hablando en otro tiempo a los padres por los profetas. La palabra escrita. Tenemos la palabra encarnada. El verbo se hizo carne. La palabra escrita está el pensamiento de Dios. Y la palabra encarnada está Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Cómo Dios piensa? Miremos a Cristo. ¿Cuánto tiempo estoy contigo, Felipe, y no me conoces? Felipe, ¿qué te pasa? El que ha visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy la mente, todo lo que es el Padre soy yo. Le dijo Cristo a Felipe. Y tenemos la palabra predicada. Muy bien, cierro ese paréntesis y vamos a entrar en la clase de hoy. Ese es el tema. El contenido, continuado con el contenido. El contenido de la teología, ¿qué? Su palabra. El contenido, su voluntad. Son diferentes aspectos. Su palabra, y dentro de su palabra, ¿qué encontramos? Su voluntad. Esa es la clase número 8. Usted puede ver ahí, ¿qué es esta fotografía? Esos son unos rieles de un tren. Su palabra, estamos, Dios bendiga a nuestra hermana Yania, en los rieles. En momento que la voluntad de Dios es una línea recta, pero hay momentos quisiéramos que todo fuera, ¿verdad? O sea, cuando nos montamos en
en los trenes aquí en Nueva York y en otra parte del mundo, estamos tranquilos, pero de repente usted nota que hace una curva y uno tiene que aguantarse la voluntad de Dios. Entonces, en las escrituras, nosotros vamos a encontrar su voluntad. Ubícate conmigo ahora. Ya tu Biblia, ¿verdad? Biblia. Mi corazón está dispuesto, Dios. Algo que pueda escribir. Comencemos. Vamos al libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 4. Del libro de Daniel. Daniel está después del libro de Ezequiel. Daniel capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 34. Este gran monarca, Nabucodonosor, que buscaba la interpretación de sueños, y él fue muy prepotente, y dice la Biblia en el versículo 25 que Dios lo echó y era como una bestia, ¿ustedes recuerdan? Comió hierba como el buey. Fue lanzado con la bestia del campo. Pero aquí en el versículo 34, Dios hace que este monarca que vuelva a su juicio cabal. Versículo 33 dice, en aquella misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Una bestia básicamente. Versículo 34. Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo. Alzaré mis ojos a los montes. Alcé mis ojos al cielo. Usted sabe que todos los animales miran hacia abajo, ¿verdad? El hombre es el único que mira frente, ¿verdad? Usted ve que los animales hacia afuera. El hombre es que camina y mira hacia adelante, como su creador. Y he estado con un animal, dice, alcé mis ojos al cielo, implicando que iba a dejar su etapa animalística y dice, y me fue de vuelta, fue Dios que lo hizo, mi razón. Oiga esto, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es siempre eterno y su reino por todas las edades. ¿Qué está pasando ahí? Dios está ejecutando su voluntad en ese monarca. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad. Escuche bien. Él hace según su voluntad. El contenido de la teología, su voluntad. Su voluntad, lo que él quiere. Él hace según su voluntad. Oiga eso, ¿dónde? En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Oh, bendito sea el Señor. ¿Qué haces? Mientras hablo, el Señor me trae a la mente, ¿quién eres tú para altercar con Dios? ¿Acaso el barro le va a decir al alfarero divino, ¿por qué me hace de esta manera? Eso somos nosotros, querida familia. A veces nosotros queremos boxear contra Dios, queremos altercar contra Dios, cuando el Señor nos está formando y está tratando con nuestras vidas conforme a su voluntad. Entonces, esta clase la veremos a través de 3 puntos
primer punto principal, que ¿quién será aquel que va a ejecutar la voluntad de Dios a perfección? ¿Quién será aquel que puede decir, yo voy a cumplir la voluntad de Dios a cabalidad? Respuesta. ¿Quieren ver la respuesta? Hebreo capítulo 10. Hebreo capítulo 10 comienza todo. El contenido de la teología, número uno, es su palabra, eso fue ayer. El segundo aspecto es su voluntad. Él hace su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes del mundo, y nadie le va a decir, ¿qué es lo que tú haces? Así que nadie, especialmente si es cristiano, usted no debe estar consternado por lo que usted ve en el mundo. Ay, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? El impío dice eso. El que no teme a Dios siempre está buscando el por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Ay, sí, después del 9:11, ay, y si Dios es tan bueno, ¿y por qué permitió 9:11? ¿Y por qué ese niño murió? ¿Y por qué? Ay. Dios es Dios, nosotros no somos Dios. Nosotros somos el barro, Él es el alfarero, Él sabe más que nosotros, Él es omnisciente, omnipotente, todopoderoso. Nosotros somos criatura. Él nos creó, nosotros no podemos saber más que Él. Saludamos a nuestra hermana Angie. Dice aquí en Hebreos capítulo 10, hablando de el contenido de la teología, que es su voluntad. Aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 7, dice lo siguiente. Dice, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿En qué rollo del libro? En el Tehilim. ¿Qué es eso? El libro de los Salmos, capítulo 40. Cristo está citando el Salmo 40 con relación a que Él es el que había de venir para cumplir a cabalidad la voluntad de su Padre. Pregunta. El contenido de la teología, dijimos anoche, es su palabra. El contenido de la teología, el segundo, es su voluntad. O sea, que su voluntad está en esa palabra. Su voluntad está en esa palabra. Y esa palabra fue establecida. Y Él dice, el hombre no ha podido cumplirla. He aquí vengo, oh Dios. Porque esa voluntad tenía que ser cumplida. Porque era una palabra que esperaba cumplimiento por el hombre. El hombre por el pecado no pudo cumplirla. El Hijo viene, he aquí vengo para hacer tu voluntad. Ese fue el propósito de su venida, el propósito de la encarnación entre todo. Yo sé, predicamos y aplicamos los textos para beneficio de nosotros. El Señor vino a salvarme a mí, el Señor vino... Bien. Pero ¿sabes qué está por encima de eso? Que Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. ¿Ah? ¿Dónde está? Vamos a Juan capítulo 4. ¿Tienes tu Biblia, verdad? Ok, Juan capítulo 4, míralo acá. Juan capítulo 4. El famoso pasaje cuando Cristo tuvo, ¿se acuerda? Era necesario pasar por Samaria. Los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. ¿Por qué? Porque el reino del norte se dividió el reino, 10 tribus en el norte, las tribus en el sur. Entonces, en la tribu del norte
los sirios invadieron, se llevaron cautivo al pueblo, dejaron algunos allí y ellos traían personas sirios y lo mezclaron para diluir la raza. Ahí está la samaritana y los samaritanos. El origen, ahí está, una raza mixta. No se llevaban. Pero era necesario que él pasara por Samaria, porque él vino a buscar no solamente a los judíos, él vino a salvar a toda nación, tribu y lengua. Entonces, en el diálogo con la mujer, el cántaro, me parece que eres profeta, llama a tu marido, usted entiende, ¿verdad? Todo eso que está ahí en capítulo 4. Los discípulos van a la ciudad a comprar comida, él está ahí, algo raro. Un rabí, un judío, era inaudito que un judío, primeramente, hablase con una mujer. Eso era inaceptable. Y segundo, públicamente. Doble no, no y no. Cristo rompió el protocolo porque él vino a restaurar, a salvar. ¿Qué pasa? Los discípulos le dicen al Señor, Señor, come, come, tú tienes que tener hambre. Juan 4:32. Tiene la Biblia, ¿verdad? Juan 4:32. A mí me fascina cómo es el Señor. Él le dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Los discípulos dijo, ¿acaso alguien le trajo comida al maestro? O sea, nosotros fuimos al pueblo a buscar comida y alguien vino y le trajo una comida. Aquí viene, versículo 34. Jesús le dice, oído, mi comida, mi alimento, es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Eso es lo que yo como. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Es decir, que la voluntad del Padre fue realizada por su amado Hijo. Aquí en Mateo 5 se reitera, este pasaje, aquellos que dicen que Cristo vino a violar la ley, que la ley de Moisés, que eso es para los judíos. Ay, tengan cuidado, hermano. Versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, vine para cumplir. Yo vine para cumplir todo eso que está en la ley. Los 10 mandamientos y muchísimos de los 613 decretos, estatutos que están en la Torá o en la ley. Él vino a cumplirla. Guardaba el día de reposo porque lo dice el libro de Génesis. Comía comida pura porque lo dice el libro de Levítico. Guardaba las 7 fiestas de Jehová de Levítico 23 porque estatuto perpetuo. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Esto es importante que se recalque porque hay cristianos que creen que pueden ser cristianos sin guardar ningún mandamiento. A Cristo lo cumplió por mí. Ya eso todo lo hizo por mí. ¿O sí? Bueno, si es así, entonces te felicito porque hay 800 mandamientos en el Nuevo Testamento. 800 mandamientos en el Nuevo Testamento para ver cuánto tú cumples a cabalidad. ¿Usted sabía eso? Hay que cumplir los mandamientos de Dios. Ahora, esto es un asunto que me va a mí a aplastar. No, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y la mayoría de nosotros cumplimos la voluntad de Dios porque amamos a Dios. Aún sin saberlo, cumplimos la voluntad de Dios. Pero nos faltan muchas cosas. Pero eso es para otro tema. Okay. Y dice, porque de cierto os digo que hasta que se pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Todo lo que está en la ley tiene que ser cumplido. Y él dio el ejemplo cumpliéndolo. Esta es la primera parte del bosquejo.
el contenido de toda teología de su voluntad, realizada en Cristo. Y mira aquí en Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos 10, 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Un versículo mal interpretado. ¿Sabe lo que significa la palabra fin en ese versículo? Propósito, telos. La palabra fin en ese versículo en griego es telos, que significa finalidad, propósito. Vamos a leerlo de nuevo. Porque el propósito de la ley es Cristo. O el cumplimiento de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cristo fue el primero que cumplió los mandamientos, los estatutos y la ley del Padre. Okay. Habiendo dicho eso, nos vamos a ubicar en el segundo punto, que es expresada en las Sagradas Escrituras. Recapitulando, el contenido de la teología es la voluntad. Primero dijimos ayer que el fundamento es la palabra. El fundamento de la teología, la enseñanza, es su palabra. Tiene que ser todo por la palabra. Esa palabra contiene su voluntad. ¿Quién es que realiza esa voluntad? El primero que cumple a cabalidad todo, absolutamente todo a perfección. El único que lo ha hecho, el Hijo de Dios. He aquí vengo para hacer tu voluntad. ¿Por qué? En el Salmo 40, ustedes recuerdan que cuando Moisés descendió del monte, él traía en sus manos las tablas de la ley. Las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y el pueblo de Israel, que había salido del cautiverio de egipcios de 400 años, ustedes recuerdan, ellos estaban 400 años en cautiverio. Entonces ellos viajaron, pasaron el mar, mataron el cordero pascual, Éxodo 12, muerte de los primogénitos, Éxodo 13, cruce de Mar Rojo, Éxodo 14, cántico de Moisés, Éxodo 15. Viajan y en 3 meses llegan al pie del monte Sinaí. Dios le dice a Moisés que prepare el pueblo porque tiene un encuentro con él. Un encuentro de matrimonio, un encuentro de pacto. Trueno, relámpago. El monte temblaba, humeaba, ardiente, con la voz, potente voz de Dios. El pueblo se asusta y no quiere acercarse más. Dios le da el documento matrimonial, porque va a entrar en un convenio marital con Israel. Los mandamientos, donde habla de quién es Dios. No puede tener ídolo. Y le dice los 10 mandamientos. Y ahí Dios adopta a ese pueblo. Pero ¿qué pasa? Poco tiempo ellos adoraron el becerro de oro. Y ellos quebrantaron el pacto. No cumplieron. Por eso, el Salmo 40 dice lo siguiente. Versículo 6 y 8. Cierta, déjame ver si estoy bien. Ok. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, has horadado mis oídos como el siervo que se quiere quedar en su casa y hay que hacer una marca. Usted lo ha leído, que tiene que coger al siervo que quiere permanecer en la casa y le hacen una marca en el oído diciendo que va a estar atento a la voz de su amo. Has horadado mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, obediencia, el hijo de obediencia. He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Aquí viene, porque tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué es lo que Dios va a hacer nuevo?
en el nuevo pacto. He aquí vienen días, dice Adonai, dice el Señor, en el que haré un pacto no como el que hice con los antepasados, que ellos violaron mi pacto. Haré un nuevo pacto con ellos. Escribiré mi ley en sus corazones. ¿Cuál es la diferencia? Oído. No dice voy a cambiar la ley. No, voy a cambiar dónde voy a escribir la ley. O si pudiéramos entenderlo, hermano. No dice voy a coger la ley que le di a mi pueblo y la voy a tirar al zafacón, como dicen algunos. La ley de Jehová que convierte el alma. Voy a escribir la ley ahora, no en una tabla de piedra fría. La voy a tomar porque voy a derramar mi espíritu sobre toda carne y lo voy a hacer obediente como mi amado Hijo, en quien tengo contentamiento. Voy a escribir la ley que di, mis mandamientos, y la voy a escribir en la tabla de su corazón para poder cumplirla. Lo nuevo de la ley no es una ley nueva. Lo nuevo de la ley es donde la ley fue escrita. Eso sí se ha malinterpretado por décadas y décadas y décadas. Y yo lo he explicado muchas veces y algunas personas todavía no quieren entenderlo. Y es tan claro. Y eso que se dice ahí en Jeremías 31 se lo dijo a la casa de Israel y a la casa de Judá. No a nosotros. Nosotros ahí no pintamos nada. Luego entramos nosotros los gentiles. Eso para otro tema, pero solamente hay que aclarar estas cosas para que no sigamos repitiendo lo mismo. O la ley, eso de Moisés, eso no. Ajá, o sí. Ok. Entonces, dijimos que toda verdadera teología tiene que tener la palabra como fundamento y la voluntad que está en esa palabra para cumplirla. ¿Quién es el primero que la cumple? El Hijo. El Hijo la guarda en su corazón. Pásate ahora para que lo veas desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Aquí en Juan capítulo 8. En tu Biblia, Juan, pasa tu Biblia a Juan 8. Mira esto aquí, amada familia. Mira esto, Juan 8, versículo 28. Versículo 28. Le dice a los discípulos, yo me voy donde ustedes no puedan ir, entre muchas cosas. El versículo 28, Juan 8, 26, le dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Yo soy. Éxodo 3:14. Y que nada hago por mí mismo, a más la voluntad del Padre, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Cristo es el primer discípulo del Padre, así hago. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Porque, oiga esto, porque hago siempre lo que le agrada. Hago siempre lo que le agrada. El Hijo de su perfecta obediencia. Hago siempre lo que le agrada. Y ahí mismo, en Juan 7, versículo 14, dice lo siguiente. Juan 7, 14, dice lo siguiente. El versículo, Juan 7, 14 al 18, dice lo siguiente. Mas a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabes este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. La voluntad de Dios está expresada en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras.
Entonces, lo segundo es, con relación al contenido de la teología, que es la voluntad. Lo primero es ayer, el contenido viene siendo su palabra. Lo segundo, este segundo aspecto de hoy tiene que ver con su voluntad. Nos estamos concentrando en su voluntad que está en las Sagradas Escrituras. Oh Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, Padre. Está en las Escrituras, querido hermano. ¿Está leyendo la Biblia? ¿Estás seguro que la estás leyendo, la estás estudiando? Es tu meditación de día y de noche. Te deleita en estudiarla. Te pasa horas y horas diario. Entonces, ¿cómo vamos a saber la voluntad de Dios si no leemos, si no la buscamos en su palabra? Todo el mundo, cuando hay que hablar la palabra de Dios, yo lo que estoy, todo el mundo habla y opina. Yo no quiero opinar. Yo personalmente, las opiniones no me gustan. Me gustan que la persona abra la Biblia, abra su boca y me diga un texto bíblico. Porque ahí es que está todo. Ok, entonces, expresada en las Escrituras, guardada en su corazón, la guardaba en su corazón con el fin de agradarle. La guardaba para agradarle. Y así glorificaba al Padre. Esto se ve también de una manera tremenda cuando el Señor fue transfigurado aquí en Mateo 17. Mateo 17. Aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió y dijo: he aquí, este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Escúchenlo a él, él sí sabe hacer mi voluntad. Moisés y Elías representan la ley y los profetas. Moisés representa la ley y Elías representa los profetas. Y esos 3 testigos que estaban en el monte con el Señor, ¿quiénes eran? Juan, Jacobo y Pedro. 3. Por boca de 2 o más testigos todo será confirmado. Habían 3 ahí. Y también estaba Moisés, Elías, y estaba el Señor y el Padre. Plenitud, 7 ahí estaban en esa reunión. No lo había visto así, pero creo que tiene sentido si lo vemos así. 3, Moisés y Elías, la ley, los profetas y la transición al Nuevo Testamento, a lo que viene a lo nuevo, o al cumplimiento de aquello que no fue cumplido. Los 3 discípulos allí. Vamos ahora, queridos hermanos, al tercer y último punto, que tiene que ver con a través de la creación. La voluntad de Dios a través de la creación. Para ello, nos ubicamos en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por su santa voluntad. En la teología se manifiesta la voluntad del Padre, ejecutada por medio del Hijo, revelada en las Sagradas Escrituras por sus santos apóstoles y profetas. Y en Efesios, capítulo 1,
versículo 9 en adelante, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Lo ve? La voluntad de Dios está en las Sagradas Escrituras, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué cosa? De reunir, que es lo que se reúne, lo que está esparcido, de reunir todas las cosas en Cristo, todo cabo suelto, toda rebelión, absolutamente todo, lo va a reunir, lo va a reconciliar. Cristo es el gran reconciliador de todas las cosas. Nos reconcilia con el Padre, reconcilia la creación que fue sujeta a vanidad, dice Pablo en Romanos, y todo se está llevando a esa armonía que tuvo antes de la interrupción por el pecado. Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra. Y en Hebreos capítulo, para que vean el tercer aspecto, ¿qué estamos diciendo? Déjame recapitular. El contenido de toda teología, el contenido, número uno, el fundamento es su palabra. Segundo, el contenido es, su voluntad. Mañana, Dios mediante, estaremos viendo el tercer aspecto del contenido de la teología. Entonces, lo que tiene que ver con la voluntad, esa voluntad es realizada en Cristo. He aquí vengo para hacer tu voluntad. Esa voluntad es expresada en las Sagradas Escrituras, porque dice Salmo 40 que tu ley está dentro de mi corazón. No en la caja, en el arca. El mandamiento no cumplido. Note usted que ellos no tomaron las tablas de la ley que habían sido quebrantadas. No solamente fueron quebrantadas, antes que Moisés la lanzó al suelo y la quebró, el pueblo estaba danzando delante de un becerro de oro. El pueblo violentó, quebrantó el pacto matrimonial, el convenio que hizo con el Eterno, simbolizado por las tablas quebrantadas. Pero note que Dios no le dijo, coge esas tablas quebrantadas y únelas de nuevo. No, toma otras, labra otras más y va a escribir de nuevo. Y esas tablas no quebrantadas fueron puestas en el arca, recuerdan el arca, implicando que llegaría el momento cuando el arca iba a cumplir lo que está escrito en esas tablas. Ese mismo iba a ser la urna de maná que fue depositada, el maná que descendió del cielo. Y ese mismo iba a ser la vara que iba a reverdecer delante del Padre, el ministerio de Cristo. Por eso que se le llama el arca del testimonio, esos tres testigos que están ahí. Cristo lo cumplió los tres en su persona, en su ministerio, a cabalidad, para la gloria del Padre. Entonces, ¿de qué manera se ejecuta su voluntad? Bueno, Cristo la cumplió, la ejecutó. Eso se expresa en la Escritura y a través de la creación. Llegando a la recta final, aquí en Hebreos capítulo 2, Hebreos 2 versículos más y con eso terminamos. Hebreos capítulo 2. Del 5 al 8. Hebreos capítulo 2, del 5 al 8. La carta de los Hebreos, esta preciosa carta a los Hebreos, es la carta de los contrastes. Mejor que Moisés. Él es hijo sobre la casa. Mejor sacerdocio. Mejor sacrificio. Mejor ofrenda. Todo es mejor por el Hijo. Y aquí dice 2:5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando.
Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque cuando le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean, le sean sujetas. Él es el amo absoluto. El Señor es el amo, el dueño absoluto de absolutamente todo. Y para terminar, mire esa cita que está abajo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17. Podemos decir esto con el apóstol Pablo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor sea grandemente exaltado. Así concluimos. Dios bendiga a Felicito Santo. Bienvenido, querido hermano. Usted ha sintonizado los cursos de capacitación ministerial todos los días a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche. Mañana, como es viernes, ya los estudiantes saben que los viernes yo tengo una clase de discipulado con la iglesia local. Entonces mañana la clase va a ser de 5:30 a 6 por ahí. Yo le voy a decir exactamente. Mañana viernes. Pero mañana a las 11 estaré de nuevo con ustedes con el curso de los llamamientos de Dios. Ahí está el anuncio, los llamamientos de Dios. Si algún hermano alguna clase que no la recibió, ya hemos dado, puede contactar a esa sierva del Señor, Marisa Escalera, miembro de nuestra iglesia local, y ahí usted puede acceder. También escuchen este anuncio. Nuestra iglesia tiene una página que se llama Clínica de Consejería Matrimonial Cristiana. Es una página dedicada solamente a los matrimonios. Ahí yo escribo, hay otros hermanos, hay un equipo, consejería. Es verdaderamente una página muy visitada. Dios nos ha bendecido y ya tenemos, creo que son 38,000 suscriptores esa página. También nuestra iglesia tiene un canal en YouTube bajo el nombre en letra mayúscula. Tiene que escribirlo en letra mayúscula. Pastor Juan Córdoba, con letra mayúscula. Y ahí usted va a tener ahí como 635 mensajes y estudios que he dado, la mayoría por este servidor a través de los años. Usted puede suscribirse y el mensaje del domingo usted lo va a recibir ya hora después que yo termine de predicar. Para mí ha sido un honor, un privilegio poder compartir con ustedes las palabras. Le pido vuestras oraciones para que el Señor me ayude, me dé fuerza. Este es un trabajo muy laborioso hacer esto. Se requiere tiempo, disciplina y lo hago 10 veces a la semana, ya usted sabe, aparte de las cosas con la iglesia. Así que el Señor me dé fortaleza en mi voz, en mi mente, en mi corazón, y que todo se haga para... Mi nombre es, la página de YouTube es Pastor Juan Córdoba, hermana Hernández. Y la página de matrimonio se llama Clínica de Consejería Matrimonial Cristiana. Clínica de Consejería Matrimonial Cristiana. Usted se añade y usted va a recibir ahí. Es un tesoro verdaderamente. Que Dios sea exaltado. O sea que Dios le bendiga mucho. Por favor, comparte el contenido. Comparte el contenido. Ahí está el enlace que lo puso Maritza.
siempre muy atenta. Este es el enlace, usted puede unirse. Hermano, un favor, que no lo va a tomar mucho. Por favor, comparte el contenido para que otras personas se beneficien. Póngalo en su página principal. Invite a otros a estudiar con nosotros. Mañana tenemos 2 clases nuevas. No te pierdas mañana a las 11, que estoy hablando sobre los dones, el llamado y los dones del Espíritu Santo, que comenzamos hoy. Dios les bendiga, hermanos queridos, y que pasen todos muy buenas noches.